Hola a todos, muy bienvenidos a este su espacio de Conectados con el Cielo. Un saludo fraterno de parte de este servidor y de parte de todo el equipo de este canal que tiene como finalidad la diseminación del Evangelio a través del estudio del texto de la lección de escuela sabática. Hemos llegado ya a la lección número 9, titulada Guárdense de toda avaricia. Vamos a tener una palabra de oración para dar inicio a la profundización de el estudio de esta semana que hemos terminado. Nuestro Padre que estás en los cielos, como ya es costumbre, Señor, no podemos abrir tu palabra sin pedir la intervención de tu Espíritu Santo. Permite que Él pueda conducirnos a la verdad que necesitamos conocer para cambiar nuestra vida, no para cambiar de iglesia, sino para cambiar nuestra vida. Somos nosotros los que debemos cambiar, no el mensaje. Tu palabra es perfecta. Lamentablemente en las manos de los hombres se arruina. Por eso pedimos la bendición de tu Espíritu, para que Él nos capacite para poder presentar la verdad como tú deseas que se presente. Acompáñenos, Señor, lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Tremendo tema. Guárdense de toda avaricia. Muy bien, antes de profundizar en la lección, quiero nuevamente enfatizar quizá mi estilo para presentar la lección. Siempre me gusta hablar con la verdad y puntualizar lo que no está bien, así como aplaudir lo que está bien. Siempre he dicho que si voy a venir acá a repetir la lección como periquito, entonces mejor no me hago cargo de este proyecto. Tengo muchas otras cosas que hacer. Pero, gracias al Señor, pues se ha brindado esta oportunidad y pues yo no soy de los que piensa de que porque don fulano escribió no se le puede corregir. Lamentablemente hay muchos hermanos en nuestra iglesia que creen de que la lección de escuela sabática es la Biblia y no se puede corregir. Yo les invitaría a que puedan revisar la bibliografía de la cartilla. A veces vienen libros de otras denominaciones y siempre me he preguntado, ¿qué están haciendo libros de otras denominaciones como bibliografía donde se ha fundamentado el texto de la lección de escuela sabática? Ha habido también literatura jesuita como bibliografía. Siempre lo he dicho, ¿a dónde han escuchado ustedes que autores de otras denominaciones religiosas están citando a la sierva de Dios? Yo nunca he visto eso. Entonces, ¿por qué razón libros de esta gente deben estar figurando en un espacio especial con el libro que instruye a la iglesia en general? Soy de las personas que no puedo callarme. La verdad no se calla, la verdad se dice. Y situaciones como las que estudiamos en una de estas lecciones, en donde el autor decía de que Jesús, cuando estuvo en la tierra, lo que más hizo fue hablar de riquezas y de finanzas. Óiganme, eso es evangelio de la prosperidad. Entonces, si hay cosas que silentemente nos las están metiendo, pues yo las voy a decir. Así que lo siento mucho por aquellos que se irritan, que se molesten porque se le hagan correcciones al autor. Sí, recuerden que un pastor, un teólogo también es ser humano y se puede equivocar. Y hoy en estos dorados tiempos en los que vivimos, donde tanta apostasía está entrando a la iglesia, pues bueno, hay que ver con un lente bastante grande
todo lo que viene con nombre de adventista. No lo vamos a tomar así solo porque es adventista. No. Todo debe ser examinado. Porque, bueno, ahorita hay mucho que hablar acerca de grandes teólogos de nuestra iglesia. Así que, discúlpenme, si hay algo que no está bien, pues yo lo voy a mencionar, ¿verdad? De eso se trata este asunto, a la ley y al testimonio. Si no se habla conforme a esto, pues estamos mal. Muy bien, el texto básico para esta semana fue Lucas 12:15. Y les dijo, cuidado. Vean que es Jesús el que está hablando. Cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste, oigan este mensaje tan maravilloso, y vuelvo a traer a colación esa falsa idea. Jesús, mientras estuvo en la tierra, habló más de riquezas y de finanzas. Oigan esto. Si creen que cuando yo puntualicé eso y dije no estoy de acuerdo con el autor cuando escribió eso, pues bueno, dejen que Jesús hable. Y ha hablado en Lucas 12:15, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué más explicación? Entonces, si la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes, en poseer abundancia de bienes, entonces, ¿qué va a estar haciendo Cristo en esta tierra hablando acerca de finanzas y de riquezas? Muy bien. La codicia. Esta semana hemos hablado de codicia, hemos hablado de avaricia, hemos hablado de egoísmo, hemos hablado de orgullo. Muy bien, entonces vale la pena definir qué es la codicia y qué es la avaricia y si hay alguna diferencia entre ambos términos. Quizá diferencia no hay, quizás hay un término que es mucho más amplio que el otro. De acuerdo al diccionario, la palabra codicia significa dos cosas. En primer lugar, es un deseo. Oigan bien esta cuestión. La codicia es un deseo vehemente, o sea, es un deseo con pasión, que lleva una pasión. A eso se refiere el diccionario cuando dice la palabra vehemente. Una manifestación con ímpetu, con fuerza, con viveza, con pasión. Es un deseo apasionado de poseer muchas cosas, especialmente riquezas y bienes. Y aquí el otro concepto le va a agregar otra cosita más. Codicia es un deseo vehemente o un deseo impetuoso o vivaz o un deseo apasionado de poseer o lograr una cosa inmaterial, en especial algo bueno. Bien, entonces la codicia es un deseo, es un sentimiento. La avaricia es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de asesorarlas sin compartirlas con nadie. Prácticamente estamos hablando de lo mismo, pero parece ser que la avaricia abarca a la codicia y nos permite poder tener un concepto mucho más amplio y más completo. Repito, la avaricia es el afán de poseer muchas riquezas, término que se contempla en la codicia, además de los bienes materiales o las riquezas. Muy bien, entonces ese afán por poseer riquezas solamente por el placer de atesorarlos y en especial cosas buenas, dice. Bueno, yo solamente pienso en esos grandes magnates que coleccionan autos carísimos y los coleccionan solamente pues por tenerlos allí, no los comparten con nadie.
algunos ni manejar saben, pero están a la expectativa que cuándo va a salir lo último en tecnología de un automóvil para poder adquirirlo y evitar que el otro lo tenga. Una codicia, avaricia. Estos dos términos, que son indicativos de nuestro estado moral y de nuestra situación final en el día de Dios. Interesante. Uno, que es la codicia, es el 10º mandamiento. El otro, que es la avaricia, figura en la lista de prácticas que impedirán la entrada al reino de los cielos para todos aquellos que la pongan en práctica. En otras palabras, tanto la codicia como la avaricia están relacionadas con nuestra salvación. ¿Cuál salvación? ¿Nuestra limpieza de pecados? No. Están vinculadas con nuestra idoneidad para el reino de los cielos. Lógico, la codicia y la avaricia de alguna manera manchan nuestro vestido de boda. Y nadie con vestido de bodas manchado, esa mancha significa el pecado, puede estar en el reino de los cielos. Y quien ponga en práctica la codicia y la avaricia corre el riesgo de perder la vida eterna. Ahora, ¿la codicia está a la altura de la extorsión, la idolatría, la fornicación y el adulterio? Pregunta el autor. Muy buena pregunta. ¿La codicia está al mismo nivel de esos pecados, de la idolatría, la extorsión, la fornicación y el adulterio? Ahora, yo agregué otra pregunta acá. ¿Debería disciplinarse al codicioso que dice ser un cristiano? Y para ello vamos a analizar la parte del día domingo para darle una respuesta a estas dos preguntas. Y el tema de la pregunta, el tema del día domingo es una pregunta. El pecado original definitivo. Pero antes de entrar ahí, discúlpenme que pasé por alto lo que la sierva del Señor menciona con respecto a la parte introductoria. Voy a leer lo que dice El Camino a Cristo, la página 43 y 44. Refiriéndose a la codicia y a la avaricia. Acuérdense que el diccionario lo define como un deseo, o sea que es un sentimiento, es un deseo interno. Eso usted no lo puede ver a menos que hayan manifestaciones codiciosas. Vean lo que la sierva de Dios dice. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. ¿La batalla con quién? ¿Con mi prójimo? No, la batalla conmigo mismo. Esto me hace pensar en el eslogan de un colegio donde trabajé hace mucho tiempo. Y en la entrada de los talleres de ese instituto decía así el nombre del instituto y decía: voy a dar un nombre inventado. El Ícaro compitiendo consigo mismo. Interesante. Muchas veces cuando competimos nos fijamos en lo que el otro está haciendo. Pero cuando tú te fijas en lo que tú mismo estás haciendo, tú eres tu mejor competencia. Y así lo presenta la sierva de Dios. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. No es fácil. Alguien decía por allí, fácil o difícil. Si es una lucha, hombre, no es fácil, ¿no? ¿Qué es? Es difícil. Mas para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse a Dios.
¿Por qué habla de una renovación en la santidad? Bueno, porque el que practica el pecado es del diablo y no es nacido de Dios, y la simiente de Dios no está en él. Porque cuando la simiente de Dios está en mí, que es Cristo, la simiente es Cristo, entonces yo no puedo pecar. Por eso es que ella habla de una renovación en santidad. ¿Y por qué debo renovar la santidad? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, la renovación de la santidad significa someterse a Dios. Debo someterme a Dios. Debe agradarme lo que a Dios le agrada y que a mí no me agrada. Y debo dejar de hacer lo que a mí me agrada y que a Dios no le agrada. Ese es el sometimiento. Dios nos presenta la gloriosa altura a la cual quiere elevarnos mediante su gracia. Nos invita a entregarnos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y esto sigue siendo una decisión. Si usted quiere que le sigan envenenando la mente, que lo sigan trastornando, pues bueno, crea al pie de la letra lo que el autor dice. Pero si usted quiere ser libre, entonces, por el poder del Espíritu Santo, póngale criterio propio. Dígale que le abra los ojos para poder identificar lo que no está bien. Entonces, esta es una batalla interna nuestra. ¿Por qué? Y ahora vamos a la parte del domingo, donde entendimos por qué esta es una guerra interna. El pecado original definitivo. Muy bien, ¿dónde se originó el pecado? ¿En la tierra? No. ¿En el cielo? No. Se originó en el corazón, mire, en el corazón de Lucifer. Recordemos que la codicia es un deseo, un interés o una apetencia que una persona tiene por conseguir la posesión o la realización de algo. El deseo es un sentimiento. Aquí les escribí esto. El deseo es un sentimiento que puede volverse una acción en la medida que se alimente en la conciencia. Aquí comienza la codicia y será grande y se manifestará de acuerdo al grado de alimentación que yo le dé en mi conciencia. Entonces, como estamos hablando de deseos, hay deseos que son buenos y hay deseos que son malos. Por ejemplo, desear coronar una carrera para tener un buen trabajo y una buena condición económica es un deseo bueno. Pero ese deseo bueno puede convertirse en malo. Cuando yo digo, no importa encima de quién tenga que pasar, pero esto lo voy a lograr. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Que eso ya puede llevarnos a otro tipo de situación. Veamos lo que la sierva de Dios menciona sobre los deseos buenos y los deseos malos. Esa inquietud y descontento que termina en enojo y queja es pecaminosa. Esa inquietud, oiga, la inquietud, un sentimiento también. ¿Por qué estoy inquieto? Porque hay algo aquí que está excitado. Hay algo aquí que se está cocinando, hay algo aquí que se está maquinando. Esa inquietud y descontento que termina en enojo y queja es pecaminoso. Pero el descontento con uno mismo, que induce a un esfuerzo más ferviente para lograr un aprovechamiento de la mente,
para alcanzar un campo más amplio de utilidad es digno de alabanza. Este descontento no termina en disgusto, sino en la reunión de fuerza para alcanzar un campo más extenso y elevado de utilidad. Estad siempre equilibrados únicamente por un principio religioso firme y una conciencia sensible, teniendo siempre el temor de Dios ante vosotros. Es importante, y lo vamos a mencionar luego, teniendo siempre presente el temor de Dios ante vosotros, y ciertamente prosperaréis en vuestra preparación para una vida de utilidad. Bien, entonces ella está hablando de dos tipos de descontento. El primero es el que termina con enojo y queja. Pero el otro descontento es un descontento que tiene presente el temor de Dios y que busca emplear las fuerzas para un mejoramiento de la santidad. Entonces hay deseos buenos y hay deseos malos. Por ejemplo, ¿puede un simple deseo ser pecado? Sí. Y Jesús lo mencionó en Mateo 5:28, donde nos habla de que si un hombre ve a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. Tremendo. No es necesario ir a un lugar inadecuado, ¿sí?, y llevarla a una habitación y hacer todo lo que yo quiera con esa persona. No, solo con pensarlo ya he cometido pecado. Vean ustedes, un deseo, un mal deseo, puede convertirse en pecado. Entonces Mateo 5:28 nos habla de la codicia, que es un deseo que al alimentarse en la mente se vuelve una obsesión, o sea, un sentimiento desenfrenado, fuera de control, y nos lleva finalmente a pecar. Ahora, el autor de la lección no es una aclaración, vierte su opinión con respecto a si la codicia es o fue el pecado original definitivo. Interesante. Quizá, dice el autor, la codicia sea el pecado original definitivo. No lo está aceptando ni acentuando, lo está poniendo en duda. ¿Será que la codicia habrá sido el pecado original definitivamente? ¿Sí? Bien, vamos a seguir avanzando para ver a qué conclusiones llegó usted y si son reales y muy bien cimentadas. Para pecar se estimula el deseo por medio de la tentación. Cuando se le alimenta, pasamos a la acción o a la ejecución. Muy bien, acá comienza un deseo, y a medida que se alimente en la conciencia, entonces allí llegará la estimulación por parte de la tentación. Entonces pasaremos a la acción, a la ejecución, o sea, al pecado. El deseo de codiciar poder, honor y gloria ajenas llevó a Lucifer a ser desobediente, o sea, un desobediente enmascarado, y finalmente se rebeló contra Dios. Y ese desobediente enmascarado yo le llamo hipócrita. Y de estos, con el corazón de Lucifer, ¿cuántos hay dentro de nuestra iglesia y en todos los estratos de ella? Tremendo. Y hoy están saliendo a la luz una enorme cantidad de desobedientes enmascarados, hipócritas, que están permitiendo, unos que están produciendo música inadecuada para la iglesia, hipócritas,
saben hacer lo bueno y no lo hacen. Y por otro lado, aquellos que permiten que esa música entre a la iglesia. Hipócritas también, porque saben lo que es correcto y no lo hacen. Hay una enorme cantidad de hipócritas que están sacando las uñas hoy en día. Pongo un ejemplo, la Conferencia General dijo no a la ordenación de mujeres. Pero vemos que en varios campos se está ordenando mujeres. Aquí en nuestro país hay ancianas. Entonces, ¿por qué las cosas llegan a corromperse? Bueno, porque aquellos que tienen la facultad para poder emitir leyes y cambiarlas son permisivos. ¿Y por qué son permisivos? Bueno, porque ellos también están cometiendo los mismos pecados que están dejando pasar. Así funciona esto. Entonces, el deseo de codiciar poder, honor y gloria ajenos llevó a Lucifer a una desobediencia enmascarada. ¿Y por qué una desobediencia enmascarada? Bueno, porque cuando Cristo aparecía en escena, todos los ángeles se inclinaban ante él y también él lo hacía. Sí, pero físicamente su cuerpo, el cuerpo de Lucifer, se estaba inclinando ante Cristo. Sí, pero su corazón no. Era un desobediente enmascarado. Y el asunto es que no puedes pasar por mucho tiempo así, en esa forma. Tarde o temprano habrá algo que te llevará a la acción y manifestarás el verdadero espíritu que tú guardas dentro. Y es lo que pasó con Lucifer. Puede ser que la codicia haya sido el primer pecado. Y en esta parte estoy de acuerdo con el autor. Él dice quizá sea o haya sido el pecado original. Bueno, puede ser que la codicia haya sido el primer pecado. La codicia, figura en la lista de pecados que Dios nos advierte no practicar. Y bueno, lo leyeron en Efesios 5:5 y en Colosenses 3:5. Ahora pregunto, retomando las dos preguntas que hice al inicio, ¿la codicia está a la altura de la extorsión, la idolatría, la fornicación y el adulterio? Sí, claro que sí. Si es pecado, está a la altura de los demás. Si fue el sentimiento que hizo pedazos a Lucifer, hombre, ¿cómo no va a estar a la altura de pecaditos como la idolatría, la extorsión, la fornicación y el adulterio? Pues claro que sí. Ahora, ¿debería disciplinarse al codicioso? Sí. ¿Y se hace? No, no se hace. Y quiero compartir con ustedes el comentario de lo que la sierva de Dios hace con respecto a este punto en el día jueves. Voy a dar ese salto ahí solamente para compartirles lo que ella dice. Bueno, yo he preguntado, ¿debería disciplinarse al codicioso? Sí, para mí sí. Vamos a ver qué opina ella. Si ella opina lo contrario, entonces yo estoy equivocado. A la ley y al testimonio, acuérdense. Y voy a leer Patriarcas y Profetas, la página 530. El pecado mortal, ya vamos a hablar de él, de Acán, el pecado mortal que condujo a Acán a la ruina, tuvo su origen en la codicia, que es entre todos los pecados, el pecado de la codicia, claro, el más común y el que se considera con más liviandad. ¿Cuántos codiciosos no hay en nuestro medio, dentro de la iglesia? En el mundo ya sabemos que hay, en nuestro trabajo, en el colegio, en la universidad, ya lo sabemos bien. Sí, pero en nuestra iglesia, y cuando digo nuestra iglesia no solamente estoy hablando del pleno, también estoy hablando de los de arriba. Porque eso es lo que no les gusta mucho, que se hable de los de arriba y a ellos no les gusta que se hable de ellos. Pero también hay muchos codiciosos. Esto se ve con mucha liviandad, dice ella.
mientras que otros pecados se averiguan y se castigan, cuán raro es, dice ella, que se censure siquiera la violación del 10º mandamiento. ¿Qué dice el 10º mandamiento? Que no debes codiciar los bienes de tu prójimo. Ni su mujer, ni su casa, ni su auto, ni su sirvienta, ni su sirviente. Nada. Sí, pero ¿a quién se le disciplina por eso? A nadie. La historia de Acán nos enseña la enormidad de ese pecado y cuáles son sus terribles consecuencias. Entonces, con esto que acabo de leerte, debemos entender y comprender que el hecho de que no se castigue no significa que no es pecado. La palabra de Dios nos dice de que todo aquel que ofende en un mandamiento se hace culpable de todos. El que pisotea un mandamiento se hace culpable de todos. Así que si se va a disciplinar o desfraternizar a aquel que ha violado el 7º mandamiento, también se va a hacer con aquel que trabaja el sábado o tiene abiertas sus empresas en sábado. Y también se va a hacer con el mentiroso, que de esos sabemos un montón en la iglesia. Y también se debe disciplinar al que levanta falso testimonio. Y también se debe castigar al codicioso. ¿Cuánto vale el primer mandamiento? 10 puntos. Y el segundo, 10 puntos. Y el tercero, 10 puntos. Y el cuarto, 10 puntos. Somos los hombres los que le hemos dado un valor diferente. ¿Y quién castiga al que toma el nombre de Dios en vano? ¿Quién? Nadie. Dicen ser cristianos adventistas y usan alhajas. Visten de una forma mundana. Algunos beben. Algunos se dedican a actividades licenciosas vinculadas con sexo ilícito. Y los vemos el sábado en la iglesia, tranquilos. Y eso no es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Y quién castiga por eso? Nadie. La codicia es un pecado que debe castigarse. Y pues yo creo que así mejoraría muchas cosas dentro de nuestra iglesia. Ahora quiero adelantarme a algo porque ya la parte del domingo nos da, en el comentario de la sierva de Dios, nos da un panorama de cómo curar la codicia. Y acá el autor pues muy bien cita 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 6 y 7. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Muy bien, ¿cuál es la cura de la codicia? La piedad. Y en 1 de Timoteo, el capítulo número 3, encontramos este tremendo misterio. 1 de Timoteo, ¿por qué la piedad es la cura de la codicia? La piedad me hace reflexionar que cuando vine al mundo no traje nada y cuando me vaya tampoco me voy a llevar nada. Pero ¿quién es el centro de la piedad? Eso es lo que vamos a analizar. ¿Y por qué razón la piedad es la cura de la codicia? 1 de Timoteo, el capítulo número 3 y el versículo número 16 dice: y dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿En qué consiste ese misterio? Bueno, Dios manifestado en carne, Dios justificado en el Espíritu, Dios visto de los ángeles, Dios
predicado a los gentiles, Dios creído en el mundo y Dios recibido arriba en gloria. ¿De quién habla el misterio de la piedad? De Cristo. Dios lo dio todo en Cristo. Dios no es codicioso. Dios da. Y la más grande y mejor muestra que dio sobre su amor no codicioso es dándonos a su Hijo para que muriera por nosotros, para limpiarnos de nuestros pecados. Lo dio todo en Cristo. ¡Qué maravilloso! Ese acto es la cura de la codicia. Debemos tener el corazón de Dios. Debemos ser desprendidos. Si aquel que es dueño de todo y creador de todo tuvo la capacidad de entregarlo todo en su Hijo, ¿quién soy yo, ser finito, creado, para no dar como Él dio? Tremendo, tremenda enseñanza. La cura entonces para la codicia es la piedad. Muchos que pretenden creer en Dios, dice la sierva del Señor, lo niegan con sus obras. Su adoración del dinero, las casas y los terrenos lo señalan como idólatras y apóstatas. Todo egoísmo es codicia y por lo tanto es idolatría. ¿Podemos colocarlo a la par de la idolatría y el adulterio? Sí. Ahí está la respuesta. Muchos que han hecho inscribir sus nombres en los libros de la iglesia como creyentes en Dios y en la Biblia, están adorando los bienes que el Señor les ha confiado para que ellos fuesen sus administradores. Acuérdense que esto es para todos, no solo para los de abajo, no, también para los de arriba. No se inclinan literalmente ante su riqueza terrenal, pero esta de todos modos es su Dios. Son adoradores de Mamón. Honran las cosas de este mundo con un homenaje que pertenece al Creador, el mismo sentimiento de Lucifer. El que ve y conoce todas las cosas registra la falsedad de su profesión de piedad. Tremendo. ¿Cuántos con ese sentimiento hay en nuestra iglesia? Son adoradores del dinero, de las riquezas, de la ostentación, y ese sentimiento los ha hecho torcer las Escrituras. Tremendo. Los ha hecho preparar a la iglesia, pero para seguir viviendo en este mundo, no prepararla para encontrarse con el Señor. Vean hasta dónde ha llegado la codicia, o ha llevado la codicia a muchos ministros del Evangelio. Tremendo eso. Torcer la verdad por la adquisición de ganancias. Esto es tremendo. Y si ocurre arriba, ¿qué no ocurrirá abajo? Dios queda excluido del templo del alma de un cristiano mundano. A fin de que la política mundanal tenga abundante lugar, el dinero es su Dios. Pertenece a Jehová, pero aquel a quien ha sido confiado rehúsa dejarlo fluir en términos de obras de benevolencia. Si lo hubiese utilizado de acuerdo con el propósito de Dios, el incienso de sus buenas obras habría ascendido al cielo, y de miles de almas convertidas se habrían oído los himnos de alabanza y agradecimiento. Esto está en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, la página 235. Un anatema en el campamento. ¿Qué significa la palabra anatema? Maldito. Eso significa.
Entonces vamos a hablar o hablamos esta semana de una maldición en el campamento. Y ustedes leyeron lo que ocurrió en esa impresionante historia de Josué 7. Una orden es una orden y un pecado es un pecado. Retener lo que el Señor ha prohibido es pecado. Y retener lo que Dios pide que se dé también es pecado. Tremendo eso. Si tú tocas lo que Dios ha prohibido que no debes tocar, pecas. Y si tú tocas lo que Dios ha decidido que es para Él, también pecas. Tremendo. ¿Qué llevó a Acán a tomar lo que Dios prohibió? La codicia. Y la codicia de Acán trajo maldición al pueblo. Discúlpenme, ya lo he dicho, en toda institución hay cosas buenas que son poquitas y una enorme cantidad de cosas malas. Y en nuestra iglesia también. El pastorado administrativo no todo está podrido. Hay buenos pastores, hay hombres santos. Sí, pero hay muchos que son codiciosos. Hay muchos que se han enriquecido con el dinero que es para Dios. Su codicia, oiga lo que voy a decir, basado en Josué 7, su codicia está trayendo maldición al pueblo de Dios. La codicia de Acán trajo maldición al pueblo. Si tú no eres fiel con lo que le corresponde a Dios, tú y yo estamos llevando maldición a la iglesia. Así de clarito. Esto, por eso dije, esto es en todos los niveles. Yo no estoy diciendo nada fuera de lógica, no estoy diciendo nada que usted no conozca, no soy un disidente por eso. Es la realidad. Donde se mueve plata, usted debe esperar corrupción si es que no se toma a Dios en cuenta. Y ya vimos que hay una enorme cantidad de gente que dice ser cristiana, pero realmente no lo es. La mejor prueba de ello es la plata. ¿Te das cuenta qué peligrosa es la codicia? Llevemos esto a nuestro entorno. ¿Será la codicia desenfrenada en la vida de muchos administradores de la iglesia, de líderes de iglesia, de hermanos de la iglesia, lo que está acarreando maldición al pueblo de Dios? ¿Será que la codicia de muchos está volviendo ciega a nuestra amada iglesia? Música, bailes, pecado oculto, profanación de los lugares de culto, etcétera, están destruyendo al pueblo de Dios frente a la mirada impotente de la hermandad. La codicia nos permite ver a lo malo como bueno. ¿Recuerdan lo que dijo Acán? Que había visto allí un vestidito bonito, ¿no? De Babilonia, que precioso a la vista. Tremendo. Ojalá no vaya a estar ocurriendo eso entre nosotros, mis hermanos. Sabemos que es pecado lo que estamos haciendo, pero lo consideramos bonito, agradable a la vista, así como también Eva consideró agradable el fruto prohibido. Tremendo. Voy a leer lo que dice la sierva del Señor en Cada Día con Dios. En Patriarcas y Profetas, páginas 528 y 530. Entre los millones de Israel,
solo hubo un hombre. ¿Cuántos? Uno de millones. Si aquí no necesita ayuda. Uno puede podrir el guacal de mangos. Uno. Entre los millones de Israel, solo hubo un hombre que en aquella hora solemne de triunfo y castigo osó violar el mandamiento de Dios. La vista de aquel costoso manto babilónico despertó la codicia de Acán. Y aún frente a la muerte, que por su causa arrostraba, lo llamó manto babilónico muy bueno. Un pecado le había llevado a cometer otro, y se adueñó del oro y la plata dedicados al tesoro del Señor. Le robó a Dios parte de las primicias de la tierra de Canaán. Fuerte esto, tremendo esto. Manto babilónico muy bueno. Tremendo. Esposos traicionando a sus esposas dentro de nuestras iglesias. No estoy hablando de hermanos comunes, estoy hablando de ancianos de iglesia. Estoy hablando de pastores, que para que nadie lo dice. Y cuando la esposa se da cuenta, y cuando la esposa reclama, yo siempre he dicho, frente a preguntas lógicas, respuestas tontas. ¿Cómo es posible que estando en pecado abierto tengas la desvergonzura de estar manipulando las cosas sagradas? ¿Y cuál es la respuesta que se oye casi siempre? Vos no te metas. Es mi relación entre Dios y yo. Es un problema entre Dios y yo. Ah, ¿sí? ¿Y cuándo vas a dejar de pecar? ¿Cuándo vas a soltar ese manto babilónico? ¿Te has dado cuenta que estás llevando maldición a la casa de Dios? ¿Qué debemos hacer frente a esta situación? Oiga bien lo que voy a decir. Bueno, no lo digo yo, lo dice la sierva de Dios. Ya se los leo. Para obtener la riqueza celestial hay que sacrificar la riqueza terrenal. Y se lo voy a leer porque esto no es mío, es de ella. Esto está en Cada Día con Dios, la página 150. El que considera las cosas terrenales como el mayor bien, el que dedica su vida al esfuerzo de obtener riquezas mundanales, ciertamente está haciendo una pobre inversión. Cuando sea demasiado tarde, verá que aquello en que confía se desmorona en el polvo. Solo mediante la abnegación, mediante el sacrificio de las riquezas terrenales, se pueden obtener las riquezas eternas. El cristiano entra en el reino de los cielos por medio de mucha tribulación. ¿Escucharon lo que leí? Mediante el sacrificio de las riquezas terrenales se pueden obtener las riquezas eternas. Hay que sacrificar lo terrenal para poder tener la riqueza eterna. El cristiano entra en el reino de los cielos por medio de mucha tribulación. ¿Quién te ha dicho a ti que el cristiano no tiene problemas? Eso lo enseña el Evangelio de la Prosperidad. Te lo leo otra vez. El cristiano entra al reino de los cielos por medio de mucha tribulación. Constantemente debe librar la buena batalla. ¿Cuándo? Todos los días.
y no de poner sus armas hasta que Cristo le dé reposo, ya sea a través de la muerte o con su segunda venida. Solo al dar a Jesús todo lo que tiene, puede asegurarse la herencia que durará por toda la eternidad. Hay que darle a Jesús todo lo que se tiene. Todo. Todo. Si dejas un pedacito, ese pedacito te puede perder. Ya lo he dicho también. Las pequeñitas cosas nos pueden salvar. Da la otra mejilla si te han golpeado la otra. Comparte con los pobres. No dejes de dar a Dios la parte que le corresponde. Cosas chiquitas, no son ecuaciones matemáticas, pero también cosas pequeñas son las que pueden hacerte que pierdas el reino de los cielos. Hoy en día, lamentablemente, se hace trueque con la verdad. Se rechaza la verdad por amor al ídolo de las riquezas. No. Que no se predique profecía. No. No hay que insultar al papado. No hay que decir la verdad por el papado. Se va a molestar. Se va a enojar. Y no queremos que la persecución venga todavía. Porque mis hijos todavía están estudiando en Montemorelos o en Loma Linda. Y queremos probar un poquito, ¿no? Seguir probando un poquito de lo que probamos. Hoy, por amor al dinero y a los bienes terrenales, se ha puesto en trueque al mejor postor la verdad. Qué triste eso. Voy a leerte lo que dice el deseo de todas las gentes, la página 246. Una religión legal no puede nunca conducir las almas a Cristo, porque es una religión sin amor y sin Cristo. El ayuno, la oración motivada por un espíritu de justificación propia es abominación a Dios. La solemne asamblea para adorar, la repetición de ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio imponente, proclaman que el que hace esas cosas se considera justo, con derecho al cielo, pero es todo un engaño. Nuestras propias obras no pueden nunca comprar la salvación. El hombre debe despojarse de sí mismo. ¿Recuerdas lo que ella nos dijo al principio? Que cuál es la más grande batalla que se ha reñido, la batalla contra nosotros mismos. Y ahora nos dice, el hombre debe despojarse de sí mismo antes que pueda ser, en el sentido más pleno, creyente en Jesús. Antes de ser creyente en Jesús, debemos despojarnos de nosotros mismos. ¿Y cuántos entramos a las aguas bautismales sin despojarnos de nosotros mismos? Entonces el Señor puede hacer del hombre una nueva criatura. Los nuevos odres pueden contener el nuevo vino. El amor de Cristo animará al creyente con nueva vida. En aquel que mira al autor y consumador de nuestra fe, se manifestará el carácter de Cristo. ¡Qué maravilloso! Cristo sigue siendo la solución al problema del pecado y en este caso al problema de la codicia. Acuérdate, no lo olvides, para poder adquirir las riquezas celestiales es necesario despojarnos de las riquezas terrenales. Vale la pena. Y llegamos al día martes, donde ya hablamos acerca de el corazón de Lucifer. Ya analizamos lo que ocurrió en el corazón de Acán. Y hoy vamos a analizar lo que ocurrió
en el corazón de Judas. ¿Quién era Judas, mis queridos hermanos y amigos? ¿Quién era Judas? ¿Acaso no era uno de los 12? ¿Acaso no tuvo el privilegio de intimar con Cristo, de caminar con Cristo, de comer con Cristo? Y me imagino que de bañarse con Cristo también, porque cuando pasaban cerca de un río, me imagino que se bañaban juntos, pasaban tiempos agradables juntos. Uno de esos, era Judas. ¿Por qué has de sorprenderte tú que un Judas moderno te traicione y te ponga el puñal en la espalda? Aunque hoy ya muchos son descarados, lo hacen de frente, sin esconderse. Tremendo eso. ¿Dónde estaba la cabeza de Judas? Cuando María vino y derramó aquel hermoso perfume a los pies de Cristo, donde el Señor acentuó de que ella lo estaba ungiendo para su muerte. Y mientras todos estaban concentrados en esa escena, donde aquella mujer que había sido librada del poder de Satanás, hoy en agradecimiento a Dios, con sus cabellos, estaba enjugando con aquel perfume y con sus lágrimas los pies de Cristo. Y mientras todos estaban absortos viendo aquella escena de salvación, Judas tenía la cabeza donde muchos la tienen y dicen prestar un servicio a Dios y dicen ser parte de los 12 modernos en las riquezas. Pero ¿cómo es posible que se desperdicie ese perfume tan caro? Pudo haberse dado en $300. La sierva de Dios dice que Judas era un ladrón. Decía ser de Jesús, pero en la misma cara de Cristo estaba robando lo que a Dios le pertenecía. Increíble. Quiero leerte lo que ella comenta. Judas poseía cualidades valiosas, pero en su carácter había algunos rasgos que debían ser extirpados antes que él pudiera salvarse. Debía nacer de nuevo, no de una semilla corruptible, sino de una incorruptible. Su gran tendencia heredada y cultivada hacia el mal era la codicia. Lo mismo en Lucifer, lo mismo en Acán, lo mismo en Judas. Y esta, mediante la práctica, se convirtió en un hábito que él hizo intervenir en todas sus transacciones. ¿Qué dijimos? Lo dejó crecer en su subconsciente, en su conciencia, hasta que sus obras manifestaron que había sido poseído por la codicia y había caído en pecado. Tuvo toda oportunidad posible de recibir a Cristo como su Salvador personal, pero rehusó este don. ¿Qué es lo que rehusó? A Cristo como su Salvador personal. Tremendo. Cristo sigue siendo la solución. No quiso someter a Cristo sus métodos y su voluntad. No practicó lo que contrariaba sus inclinaciones personales y por lo tanto su espíritu muy avariento no fue corregido. Mientras continuó siendo un discípulo exteriormente y hasta en la presencia misma de Cristo, se apoderaba de los recursos que pertenecían a la tesorería del Señor. Óigame, esto ha golpeado fuerte. Externamente, ¿cuántos decimos ser cristianos y le estamos robando al Señor? De diferentes maneras. No solo a través de diezmos y ofrendas. La mayordomía abarca muchas cosas. La salud. ¿Cuántos decimos ser cristianos exteriormente y todavía seguimos comiendo carne, tomando gaseosa, tomando chocolate, café?
¿Acaso no es destruir el cuerpo? Y el mismo Señor dijo que quien destruye el cuerpo que a Él le pertenece, Dios lo destruirá a Él. Esto no es solo dinero. Decimos ser cristianos externamente, pero internamente somos más babilónicos que el Papa de Roma. Judas no pudo haber recibido el beneficio de estas lecciones si hubiera poseído el deseo de tener un corazón recto. Pero un deseo bueno. ¿Qué? Tener un corazón recto. Sí, pero él quiso tener un corazón codicioso. Hay deseos buenos y hay deseos malos. Pero su tendencia a adquirir lo venció. Y el amor al dinero se convirtió en una fuerza predominante. Mediante la indulgencia permitió que este rasgo creciera en su carácter y arraigara profundamente a tal punto que desplazó la buena semilla de la verdad sembrada en su corazón. El dinero constituía una tentación continua para Judas. Y de tiempo en tiempo, cuando hacía un pequeño servicio para Cristo o dedicaba un poco de tiempo a propósitos religiosos, se pagaba a sí mismo de los exiguos fondos recogidos para hacer avanzar la luz del Evangelio, según él. Qué tremenda lección, amigo administrador, que me vas a escuchar. Qué tremendo. No, echen aquí está el guacalito, echen acá, porque esto es para la obra de Dios. ¿Sí? Para la obra de Dios o para tus viajes, o para tus trajes, o para tus camionetas, o para pagar el estudio carísimo de tus hijos en las mejores universidades adventistas, o para sentarte en los mejores restaurantes, o para invertir en negocios ilícitos dentro de los ojos de Dios, delante de los ojos de Dios. ¿Y a eso se le llama la obra de Dios? ¿No es acaso la misma situación de Judas? Finalmente se volvió tan avaro, la codicia va a la avaricia, que se quejó amargamente porque el ungüento derramado sobre la cabeza de Jesús era muy caro. Imagínate tú. Judas consideró que ese perfume no era digno que cayera en la cabeza del maestro. ¡Guau! ¿Qué tan lejos puede llevarnos la codicia? Le dio vueltas al asunto una y otra vez y calculó el dinero que podría haber sido colocado en sus manos para gastar. Era más importante la plata que pudo haber caído en sus manos que ese perfume fuese derramado sobre el Dios del universo. Si ese ungüento hubiera sido vendido, él le hubiese encantado que la plata cayera en sus manos y no el perfume en la cabeza de Cristo. Su egoísmo se fortaleció hasta que sintió que la tesorería había verdaderamente sufrido una gran pérdida al no recibir el valor del ungüento en dinero. Finalmente se quejó abiertamente de la extravagancia que significaba esta valiosa ofrenda para Cristo. Nuestro Salvador lo reprendió por su codicia. La reprensión irritó el corazón de Judas, hasta que por una pequeña suma de dinero consintió en traicionar a su Señor. Después de ese evento, Judas salió para reunirse con los enemigos de Cristo y venderlo por un precio muchísimo más bajo que lo que costaba aquel perfume. Y aquí viene lo más crítico, queridos hermanos y amigos. Entre los guardadores del sábado, ¿entre quiénes? Los bautistas, los pentecostales, la Elim, los testigos de Jehová, los mormones. Entre los guardadores del sábado habrá quienes en su corazón no son más fieles de lo que era Judas. ¡Wow! Testimonios para la Iglesia, tomo 4,
página 45 y 46. Y entonces, tarde o temprano, esos guardadores del sábado, con el sentimiento de Lucifer, el sentimiento de Acán y el sentimiento de Judas, finalmente se dan a conocer por sus obras tontamente, así como Ananías y Zafira lo habían hecho. Ahora yo quiero recordarles lo que el autor dijo en el día miércoles. Después de haber orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un pensamiento, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El autor está citando Hechos 4, 31 y 32. No habían escalafones. Pedro no ganaba más que Juan, ni Juan más que cualquiera de los discípulos. Todos ganaban igual. Todos. El no ganar la misma cantidad, eso da lugar a que se meta zancadilla para escalar al poder y sentarse eternamente en la silla del poder y no soltarla por los beneficios que trae. Es peligroso eso, y eso debe cambiarse dentro de la administración de la iglesia. A nadie le faltaba nada. La gente llevaba todo a los pies de los apóstoles y ellos repartían equitativamente, de tal manera que nadie decía eso es mío, o la tajada más grande es para mí, o del jarro más grande, ¿verdad? Hay que llevar. No, todos recibían igual y nadie tenía necesidad. ¿Qué privilegio, dice el autor, tuvieron Ananías y Zafira de formar parte de la iglesia primitiva? Sí, qué privilegio, porque hoy, en la actualidad, esto se corrompió. Esto es diferente. Qué privilegio fue para ellos ser parte de la iglesia primitiva, verla crecer y ver la manifestación del Espíritu Santo de una manera tan marcada. Y ahora cita Hechos 4, 34 y 35. Ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según su necesidad. Y mientras unos lucen sus sacos exquisitos, hay hermanitos en muchas de nuestras iglesias que no tienen que comer. Tremendo. Yo lo he visto. Yo lo he comprobado. Como la viuda. Dan todo lo que tenían. Todo. Todo. Para que otros vengan y deshagan con eso. Y digan que andar un traje nuevo, una camioneta, eso es la obra de Dios. O cuando ese dinero llega a manos de sus hijos y con esa plata van al cine o una fiesta, eso es la obra de Dios. Hay mucha tela que cortar. Tremendo esto. Y ustedes saben lo que ocurrió con Ananías y Zafira. Le mintieron al Espíritu Santo, o sea, le mintieron a Dios. Tuvieron el buen sentimiento de vender la propiedad y dar para la causa de Dios, pero no lo hicieron. E inmediatamente cayeron muertos. Primero uno y después el otro. Tremendo. Ahora quiero compartir con ustedes lo que el Señor nos quiere decir a través de su sierva. Ese acto de Ananías y Zafira no fue un acto hipócrita. Esto va a ser para el Señor
Y cuando llegó el momento, tomó otro rumbo. Se parece esa historia a la de la actualidad, ¿verdad? Sí. Traer los diezmos al alfolí, pero toman otro rumbo. Sí, hay una parte que se da. Sí, porque no hay que despertar sospechas. Pero casi siempre toma otro rumbo. Y es el no adecuado. Dios odia la hipocresía y la falsedad. Ananías y Zafira practicaron el fraude en su trato con Dios. Mintieron al Espíritu Santo y su pecado fue castigado con un juicio rápido y terrible. La sabiduría infinita. Ahora pon atención a lo que voy a leer. Porque cuando uno trata de ser claro con la iglesia y advertirle de todas estas situaciones corruptas y malas que ocurren dentro de la iglesia, esas prácticas inadecuadas que ocurren por parte de quienes nos dirigen. Hay algunos que dicen, no, esto no hay que decirlo porque eso va a correr a los hermanos que son nuevos, o hay muchas visitas. Esto no hay que decirlo porque es muy fuerte. Oye muy bien lo que voy a leer. Ya la sierva de Dios nos dejó claro que la actitud de Ananías y Zafira fue hipócrita. Y Dios castigó inmediatamente. Ahora escucha esto. Pues no termina la cita. Hechos de los Apóstoles, páginas 60 y 61. La sabiduría infinita vio que esta manifestación señalada de la ira de Dios, o sea, matar inmediatamente a Ananías y Zafira, era necesaria para impedir que la joven iglesia se desmoralizara. Dios no mató en secreto a Ananías y Zafira. No, quedó a la luz pública. No le dijo a los apóstoles, llévenmelos allá a la vueltecita, allá los voy a matar, porque como la iglesia es joven y si ven esto, uy, cuidado, que se van a desanimar y se van a ir. No. La sabiduría infinita vio que esta manifestación señalada de la ira de Dios era necesaria. ¿Para qué? Para impedir que la joven iglesia se desmoralizara. El número de sus miembros aumentaba rápidamente. La iglesia se vería en peligro si, en el rápido aumento de conversos, se añadían hombres y mujeres que, mientras profesaban servir a Dios, adoraban a Mamón. Magnífico. Mi corazón se alegra cuando yo veo en las noticias esa enorme cantidad de personas que están entrando a nuestra iglesia. Pero la pregunta es, ¿bajo qué evangelio están entrando? ¿Bajo el adventismo antiguo o bajo el adventismo moderno? ¿Cuál? Y no hay que hablar de profecía, no hay que ofender al papado, a Elena de White no hay que mencionarla, ni hay que leer sobre ella, ¿sí? Pero sí hay que agarrar la basura de teólogos corruptos que están torciendo la verdad y están haciendo con sus escritos y sus consejos que la iglesia cambie, pero para mal, no para bien. Dios consideró que castigar a Ananías y Zafira y que la joven iglesia se diera cuenta, esa era una advertencia para todos aquellos que estaban entrando en la iglesia y cuidaditos si pensaban entrar con un corazón corrupto. Me parece que eso es lo mismo que necesitamos que ocurra hoy dentro del pueblo adventista en pleno siglo XXI. Este castigo testificó que los hombres no pueden engañar a Dios,
que Él descubre el pecado oculto del corazón y que no puede ser burlado. Óyeme bien, amigo corrupto, adventista corrupto. Si has caído en corrupción, oye esto. A los humanos sí nos puede burlar, pero al Dios que todo lo ve, no se puede. Estaba destinado a ser para la iglesia una advertencia que la indujese a evitar la falsedad y la hipocresía y a precaverse contra el robar a Dios. Mira qué método. No era a través del engaño, no era a través de dar grandes vueltas para tratar de engatusar a la iglesia y motivarla a dar. No, directo. Con Dios es directo el asunto. Tremendo. Y finalmente, ¿cómo podemos vencer la codicia? Primera de Corintios 10:13 nos decía: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bueno, y entonces el autor nos da 3 consejos para poder librarnos de la codicia, poder vencerla. Y la primera dice: tomar la decisión de servir a Dios y depender de Él y de ser parte de su familia. Sí, pero hay muchos que dicen servir a Dios y de la noche a la mañana amasaron una gran cantidad de dinero y dicen servir a Dios y están hundidos en corrupción. ¿Qué es servir a Dios? ¿Qué significa buscar al Señor? El libro de Malaquías, el capítulo 3, va a explicarnos qué significa servir a Dios. Malaquías 3:14. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Oh, ¿qué es servir a Dios? Es guardar sus mandamientos y andar en su temor. Primera Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 9 nos va a decir también qué es servir al Señor. Primera Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué es servir al Dios vivo y verdadero? Abandonar mis ídolos. Y en este caso, si tu ídolo es el dinero, la codicia, la avaricia, entonces debes abandonar eso y servir a Dios. ¿Cómo? Dejando tus ídolos. Puedes decir servir en la obra de Dios, pero si la avaricia se lee en tus ojos, tú puedes decir que eres un cristiano, pero no eres eso. Romanos capítulo 6 y el versículo 19 también nos va a decir qué significa servir a Dios. Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros
para servir a la justicia. Servir a Dios significa apartarme de la inmundicia y de la iniquidad. Resumámoslo. ¿Qué significa servir a Dios? Guardar sus mandamientos, andar en su temor, no adorar ídolos y apartarme de la inmundicia y la iniquidad. ¿Qué significa buscar al Señor? Isaías, el capítulo 55 y el versículo 6 y 7 nos dice lo siguiente: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y amadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué significa buscar el camino del Señor? En primer lugar, dejar el camino impío. En segundo lugar, dejar los malos pensamientos. Y en tercer lugar, volverse a Dios. Volverse al camino de Dios. Volverse a Dios. ¿Qué significa eso? Salmos 32, 8 dice lo siguiente: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué es volverse a Dios? Andar en su camino. ¿Y cuál es el camino de Dios? Salmo 119. Y vamos a leer el versículo 27. Salmo 119, 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. ¿Cuál es el camino de Dios? Guardar sus mandamientos. Versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. ¿Cuál es el camino de Dios? Guardar sus mandamientos. Versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. El camino de Dios es guardar sus mandamientos. ¿Qué dice el versículo número 35? Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y el versículo 104 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Se acuerdan que Isaías 55, 6, 7 dice que debemos dejar el camino del impío? ¿Para qué? Para tomar el camino de Jehová, que guardar sus mandamientos y aborrecer todo camino de mentira. En otras palabras, como lo dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Así que debemos tomar la decisión de servir a Dios. Servir a Dios no solo es ir a la iglesia, no es todo esto que te dije. Segundo consejo que da el autor: orar diariamente e incluir Mateo 6:13, cuando dice: no nos dejes caer en tentación, sino que líbranos del mal. Sí, usted lo va a expresar con sus propias palabras, no va a repetir eso, porque eso está repitiendo, eso es católico. El Padre Nuestro es una oración modelo, un esqueleto de cómo debe ir hilvanada nuestra oración. Ahora, el autor acá está tratando, me imagino yo, de decir que en nuestra oración diaria debemos incluir el hecho de pedirle a Dios que no nos deje que vengan tentaciones. No, las tentaciones van a venir. Pedirle a Él que no caigamos en tentación. Son cosas muy diferentes. Y en lo último, sí quisiera hacerle una corrección al autor, porque no estoy de acuerdo con esta parte. Creo que ha sido la única parte con la que no estoy de acuerdo con él. Tal vez en el término estudiar la Biblia en forma regular. ¿Cuál regular? La Biblia hay que estudiarla todos los días, y eso no es regular, eso es constante. Así como la oración debe ser diaria, la lectura de la palabra de Dios debe ser diaria también.
entonces el consejo de Dios es buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Quiero terminar con lo que dice la mensajera del Señor en Patriarcas y Profetas, la página 530. ¿No se cometen aún hoy pecados semejantes a ese? Hablando de Acán. Y frente a advertencias tan solemnes y explícitas como las dirigidas a los israelitas, ¿no ocurre eso? Por eso el Señor dice, mi pueblo se extravió porque no tuvo conocimiento. Pero, ¿cómo que no tenían conocimiento? Tenían la palabra, tenían el don profético. Sí, el conocimiento que no tenía era el conocimiento del temor de Dios. Se nos prohíben tan expresamente albergar la codicia como se le prohibió a Acán que tomara despojos en Jericó. Dios declara que la codicia o avaricia es idolatría. Se nos amonesta: mirad y guardaos de toda avaricia. Citas Lucas 12:15, la lectura bíblica de la semana. Tenemos ante nosotros la terrible suerte que corrieron Acán, Judas, Ananías y Zafira. Y aún antes de estos casos tenemos el de Lucifer, aquel hijo de la mañana, que codiciando una posición más elevada, perdió para siempre el resplandor y la felicidad del cielo. Y no obstante, a pesar de todas estas advertencias, la codicia reina por todas partes. Así somos de burrito, ¿verdad? ¿Dónde se originó todo? En el corazón de Lucifer, su corazón codicioso. Yo me pongo a pensar en la luna reclamando gloria, si la luz que recibe es la luz del sol. Lucifer reclamaba gloria, si la luz que emitía venía de Dios. Él quiso ser igual a Dios. Él deseó poner su trono allá donde Dios lo tenía. Y ese acto codicioso fue la hecatombe de su vida. Y fue la de muchos hombres en la historia, y específicamente en estos casos que hemos estudiado. Acán, Judas, Zafira, Ananías. ¿Tú y yo irá a ser el caso? ¿Cómo es posible que con tantas advertencias y el resultado que lo llevó la codicia, siga habiendo codicia dentro del pueblo de Dios? Querido amigo y amiga, hermano, hermana, no te fijes en qué me gusta del autor y qué no. Ese no es el mensaje. No seas codicioso. ¿De qué sirve estar de acuerdo con todo si tu corazón tiene malos sentimientos? Busca a Dios y Él cambiará todo en tu vida. Recuérdalo. Si quieres las riquezas celestiales, debes sacrificar las riquezas terrenales. Si es que quieres estar un día entre los redimidos. Si no, bueno, tú sabrás cuál es tu destino. Esta semana hemos estudiado un par de casos con sus resultados funestos por culpa de la codicia. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.